Esta mañana me he despertado con una gestión relativa al tipo de cambio y voy a contaros brevemente qué estaba analizando, qué estaba sucediendo, porque efectivamente necesitamos pensar en el tipo de cambio para entender qué es XRP y por qué es tan importante que se utilice XRP como activo generador de mercado y también como activo que es capaz de mover valor entre distintas instituciones y entre distintos mercados. Mi nombre es Adrián Momentum y vamos a ir directos al contenido. En primer lugar, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos los distintos tipos de cambio dependiendo de cada institución. Hay un tipo de cambio que predomina sobre el resto, que es el que fija el Banco de México y lo publica cada día laboral, y es el que se utiliza para los pagos y para ciertas transacciones que se indexan a lo que publica el Banco de México y a lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación Mexicana. ¿Por qué es tan importante partir de este punto? Porque es una especie de tipo de cambio oficial. En CoinMarketCap también tenemos una especie de precio oficial, entre comillas. Y digo entre comillas porque sí se utiliza, por ejemplo, para vender XRP entre instituciones o a instituciones. Y después tenemos los precios de cada market o cada DEX, ¿vale? ¿Por qué es tan interesante partir también de las discrepancias con respecto a este precio? Porque hay dos temas que debemos tener en cuenta a la hora de analizar un tipo de cambio. Primero, el banco quiere ganar dinero. ¿Y cómo gana dinero? Con un precio de compra y un precio de venta. Si yo hoy compro barato y mañana vendo caro, o incluso le compro a Pepe a 16 el dólar. Estamos hablando de pesos mexicanos. Estamos en México, la mayoría sois de México. Yo estoy ahora mismo en Playa del Carmen, México. Así que punto a tener en cuenta. Y en este caso puedo comprar a 16 y después viene Mari y le vendo a 18 pesos. ¿Por qué es una ganancia? Porque he comprado barato y he vendido caro, incluso transcurriendo 3 segundos. Incluso a la misma persona le puedo luego vender un poquito más caro porque es la prima comercial. Pero también debemos tener en mente que cuando yo obtengo liquidez, cuando yo paso de pesos a dólares, tengo que gestionar la liquidez. Tengo que gestionar esa piscina, esa alberca de monedas que voy a ir moviendo, y que si mañana viene José y me dice, quiero $1.000.000, quiero que me cambies pesos por $1.000.000, ahí es donde tienes que hacer una cotización mucho más sofisticada y no te sirve lo que tengas en caja, lo que tengas en la caja chica, en lo que tengas en calderilla, lo que tengas disponible en la oficina, sino que tienes que ir a otra institución. Entonces vas a otra institución y a lo mejor acudes a una que te da un buen tipo, que puede ser CI Banco. Sin embargo, CI Banco, lo he visto físicamente, también tiene precio de compra y precio de venta. Otra cosa es que aquí no se refleje. Y en CI Banco nos dicen, vale, pues por ese volumen de negociación te doy otro precio. O vamos al Banco de Santander y nos dan otro precio. Y es un precio que además tiene un truco. Y es que nos están hablando de dólares. El volumen de negociación entre el peso y el dólar es elevado. Pero cuando hablamos del euro contra el peso, nos surge una pregunta muy importante. Que es, ¿debo hacer un doble cambio o debo buscar una institución que tenga los suficientes pesos como para que la transacción sea directa? O incluso, viéndolo desde este lado del Atlántico, si yo quiero comprar euros porque voy a viajar a España o voy a viajar a Europa, ¿cómo voy a comprar euros si no hay tanto volumen de negociación? Obviamente es un problema que nos genera distintos precios y que nos genera distintas situaciones dependiendo del volumen de negociación, dependiendo también de lo que queramos comprar, porque no es lo mismo comprar para enviar que comprar para atesorar. Si compro para enviar,
es cuando XRP entra en acción y es cuando tengo que pensar no solamente en el tipo de cambio, sino también en cómo voy a mover el valor, en cómo voy a transferir ese valor de tal forma que el comprador, que el receptor tenga lo que me está pidiendo. En este caso pueden ser dólares, pueden ser pesos o incluso puede ser alguna moneda exótica, en cuyo caso el problema es mayor. Por eso tenemos que irnos a CoinMarketCap y hacer un pequeño análisis de cuánto podríamos llegar a comprar con un volumen de negociación lo suficientemente elevado y cómo podemos ir de un mercado a otro si queremos encontrar un muy buen volumen de negociación. En primer lugar, XRP tiene distintos volúmenes de negociación dependiendo del activo. Por ejemplo, contra Bitcoin tiene un volumen de negociación de 13 millones en las últimas 24 horas y la gran mayoría del volumen se está concentrando en USDT. Entonces, USDT es muy buen medio para crear mercado, para crear esa masa monetaria que necesitamos para comprar o vender grandes cantidades de dinero. Y por ejemplo, si hablamos de la compra de un hotel con euros, necesitamos barrer gran parte del volumen de negociación y podríamos tener un impacto sobre el precio muy grande simplemente por esta lógica que os estaba comentando de a ver quién tiene euros, a ver quién tiene dólares, voy uno por uno, voy plaza por plaza y voy preguntando cotizaciones y voy preguntando, oye, ¿cuánto por este dólar o por este peso? Y nos van a preguntar siempre el volumen de negociación, porque si no tienen disponible, tienen que ir a buscarlo a otra institución y por lo tanto ahí es donde entra el juego de cómo mueves valor de tal forma que simplemente crees mercado. No estamos hablando de transferir eso que has comprado, sino que estamos hablando primero de crear mercado de tal forma que tú, si quieres euros, tengas un vendedor que no te genera un impacto sobre el precio tan grande. Obviamente, si hacemos cálculos en términos de mercado, en términos de negociación en spot, porque en este caso no estamos hablando de futuros, no queremos simplemente especular, sino que queremos mover valor, sí tenemos una restricción muy grande, que es, en un momento dado, tendríamos que acudir a otros mercados si queremos comprar grandes volúmenes. Si, por ejemplo, queremos comprar por encima de 2 millones, ya no nos sirve solamente Binance, sino que también tenemos que ir a otras instituciones. Por encima de 3 millones ya tendríamos que acudir a otras instituciones y también deberíamos buscar un algoritmo de generación de mercado de tal forma que no nos impacte tanto sobre el precio. Si voy a hacer una compra pequeña no es tan relevante. Aquí hay que pensar en grandes números. Aquí hay que pensar en millones o miles de millones para que empiece a hacer sentido. Y obviamente los bancos también se mueven entre ellos y también se comunican entre ellos. Ahora bien, ese mercado no es tan eficiente, al menos no es tan eficiente de momento, porque tiene una serie de restricciones. Tardamos mucho tiempo en mover valor y por lo tanto generar mercado es mucho más difícil en ese entorno y necesitamos el mercado cripto como consumidores, pero también lo necesitan las instituciones financieras, las instituciones bancarias, porque si no son capaces de generar mercado, no pueden, uno, dar un tipo de cambio competitivo, dos, ganar dinero. Los bancos efectivamente están para ganar dinero, pero están para ganar dinero desde ser capaces de lograr eficiencia. Y por lo tanto, sí pueden tener un modelo de negocio en el cual te hagas una suscripción, como es el caso de Revolut, o te cobren por seguros, por mantenimientos, como tiende a ser el caso de los bancos españoles y europeos, y también puedes negociar condiciones con el banco. Esta mañana me despertaba, me levantaba con ese tipo de negociación y ya os contaré un poquito más en detalle en breves. Vamos a volver a por qué necesitamos también tener en mente que cuando yo utilizo XRP para generar mercado o para crear mercado, yo puedo recibir una recompensa. Y el recibir una recompensa está ligado a mi capacidad de generar eficiencia. Si yo
proveo liquidez, yo recibo una recompensa de esa piscina de liquidez y también estoy generando una eficiencia en el mercado global. Estoy consiguiendo que se pueda canalizar el dinero mucho más rápido y que se pueda canalizar a través de criptomonedas. E insisto, no solamente el tipo de cambio, porque a lo mejor la institución que nos compra los XRP luego, cuando quiere pasarlos a pesos o cuando quiere pasarlos a dólares, nos cobra una comisión por el tipo de transacción, porque no es lo mismo enviarlo por cripto o enviarlo a una moneda estable como USDT que enviarlo a una moneda no estable, una moneda de banco tradicional, lo cual sería una transacción P2P entre personas, entre particulares, y por supuesto se generan distorsiones que nos llevan también a ir a las derivadas. Pero volviendo a lo más fundamental, a lo más básico, de nuevo, el volumen de negociación es extremadamente importante porque de eso depende tanto la rentabilidad del banco como el ahorro que tengamos nosotros como consumidores. Por eso se habla tanto de mover divisas o conseguir divisas o recibir divisas, porque incluso en el día a día, aquí en la Riviera Maya, en el Caribe mexicano, vemos que se aceptan dólares, que se aceptan euros y que por lo tanto cada uno empieza a tener su piscina de liquidez. ¿Qué sucede? Que cuando quieres liquidar esos euros, esos dólares, tienes que ir a una institución. Te puede pasar lo que vemos aquí, que cada uno te da un precio y cada uno te sugiere que la transacción sea en un tipo de cambio diferente. También casi que nos dan margen o nos dan chance de hacer arbitrajes. Yo he visto arbitrajes del tipo, puedes comprar una camiseta o una playera con euros y te saldría más económico comprar euros en una casa de cambio, ir a la casa de las playeras y comprar la camiseta, la playera, con euros, porque sale más rentable que comprarla con pesos. Entonces también vemos esas distorsiones en el mercado y también vemos esas oportunidades de arbitraje que existen. De hecho, el ser capaces de adquirir barato, por ejemplo, con el consumidor minorista, para vender caro, vender al mayorista, es uno de los negocios básicos, no solamente de los bancos, sino también de las casas de cambio. Entonces, debemos tenerlo en cuenta en nuestro día a día y debemos tenerlo en cuenta a la hora de entender XRP y las cripto en general. Bitcoin sí es capaz de crear mejor mercado, tiene mayor volumen de negociación. USDT también tiene muchísimo volumen de negociación, pero tienen distintos contratos. Si nos vamos a los contratos que tienen incluso XRP, pues vemos que no solamente está en su propia red, la red nativa XRPL, sino que también está en la red de BNB Smart Chain y está en Caitlin. Si nos vamos a USDT, vemos un listado enorme de lugares donde tienes un contrato diferente. Tienes Ethereum, tienes Polygon, tienes PSC, tienes Arbitrum, tienes Optimism y por lo tanto vuelves a la fragmentación de los bancos. Vuelves a tener una gran fragmentación sumado a las auditorías, sumado a los controles de capitales, sumado a que sigues indexado al dólar, mientras que en el mundo cripto no tienes esa indexación para lo bueno, para lo malo. Para lo bueno, porque no dependes de un banco central ni dependes de una serie de instituciones. Lo malo, porque mucha gente no quiere tener esa volatilidad. Sin embargo, si eres capaz de mover rápidamente de euros a dólares porque le das a un botón y te absorben la liquidez. En este caso te absorben la liquidez porque el volumen de las últimas 24 horas fue 2 millones de, en este caso, de dólares. Y tendríamos margen como para que en un 2% de rango de profundidad, que básicamente nos absorbería el precio sin tener una gran distorsión, pudiéramos llegar a comprar de una transacción, barriendo sí el libro de órdenes, pero sería un hueco que rápidamente cubrirían y podríamos seguir comprando sin necesidad de ir a varias instituciones, de mover nuestros XRP entre distintos bancos o entre distintos exchanges, que prácticamente ya son bancos, así que por eso los he llamado así. Y los bancos, los de toda la vida, necesitan también generar ese volumen de negociación
en su día a día para satisfacer la compra-venta de las distintas monedas. Y estoy hablando de monedas, no estoy hablando de NFTs, ni estoy hablando de propiedades inmobiliarias, ni estoy hablando de contratos de futuros agrarios o contratos de futuros de materias primas, sino que estoy hablando solamente de divisas. Si nos vamos a los mercados de divisas, nos encontramos este problema, pero se va magnificando cuando vamos a producto final. Porque si no somos capaces de comprar con XRP o con Bitcoin, tenemos que ir a una moneda fiat y de esa moneda fiat ir directos ya a los NFTs o ir directos a la compra de mercancías. Pero esto está cambiando. Cada vez vemos que se puede comprar más con monedas estables o con CBDCs. Entonces, generar mercado, por un lado para la CBDC y por otro lado para la moneda más tradicional dentro del sistema bancario, es un reto que de nuevo vuelve a fragmentar el mercado. Y cuanto más se fragmente el mercado, más difícil es generar mercado. Porque en un mercado fragmentado necesitas todavía más compradores y todavía más vendedores. Así que por eso XRP es tan necesaria en un mundo de CBDCs o de medios de cambio alternativos que se puedan mover a través de blockchain o que se puedan mover a través de sistemas distribuidos que sean lo suficientemente eficientes como para satisfacer las demandas del consumidor y de las regulaciones. Ahora en Europa cada vez necesitamos mover más rápido el dinero para cumplir con la regulación. Y vamos a ver todo esto en futuros vídeos. Espero que hoy haya quedado claro por qué necesitamos un volumen de negociación tan alto, tan elevado. Por qué los bancos son tan ineficientes y además nos dan tanta distorsión. Si es que el tema es por qué hay tanta variación, por ejemplo, entre el precio de compra y el precio de venta. Hay varios factores a tener en cuenta dentro de este diferencial, incluso depende de la institución, pero en general vemos que no es solamente un problema del banco en cuanto a querer ganar dinero. Sí, ese es un reto que tiene el banco, pero por otro lado es un reto que tienen ellos en cuanto a cómo consiguen darte esta cotización. Porque si no tienen volumen de negociación lo suficientemente elevado, no son capaces de darte una cotización atractiva y por lo tanto te vas a otro sitio. Y ni siquiera llega a producirse esa transacción. Y cuanto más local es tu banco, peor. O sea, estamos hablando de BVA, hemos estado hablando del Santander, hemos hablado de Banorte, hemos hablado de, sí, de instituciones que tienen capacidad de mover grandes cantidades de dinero. Pero si hablamos de Caja Rural o hablamos de algunas instituciones más pequeñitas, como con todos mis respetos, la Caixa, pues ya no tenemos un tipo de cambio tan grande o tan atractivo. Por lo tanto, ahí es donde entra XRP y ahí es donde entran las cripto como generadoras de mercado. Hay muchos otros casos de uso, ya lo he ido comentando, y dentro de ese tipo de cambio, como habéis visto, hay una serie de detalles que se tienen que desarrollar a la hora de saber cómo vamos a comprar, cómo vamos a vender, cómo vamos a realizar una transacción y sobre todo cómo se hace desde un punto de vista del banco. Evidentemente tenemos que empatizar con el banco y tenemos que decir, banco, ¿cómo consigues ese tipo de cambio y cómo podrías mejorar tu tipo de cambio? Lo conseguirías con una piscina de liquidez descentralizada y que sea cumplidora de la regulación internacional. Aglutinar todos esos medios de cambio dentro de una plataforma es dificilísimo. De hecho, es donde Binance tiene un gran reto, el verificar que todos esos XRP, que todos esos USDTs tengan un origen lícito, porque si no, pues, estarían lavando dinero, cosa que ya han sido acusados de. Y por lo tanto, generar volumen de negociación a gran escala es todo un reto. Es un reto que vamos a tener por los próximos años. Sin embargo, XRP está muy bien posicionada y está muy bien preparada para ese mercado y para esa necesidad real que tenemos como consumidores y que tenemos como inversores. Muy pronto novedades en cuanto a esta transacción que estamos realizando. Os mando un abrazo y espero que os haya servido. Si es así, dejad un comentario. Un vídeo un poquito más largo, pero sí considero que es muy necesario para entender. No desde el XRP se va a ir a $10, sino desde el
por qué XRP está resolviendo un problema que los bancos están demostrando tener a gran escala en su día a día y con transacciones muy básicas. No me estoy yendo a transacciones exóticas. A veces, incluso el propio investing nos marca que hay bares, que hay transacciones exóticas, y aquí lo vemos. Cruce exótico. Pues no estoy hablando de cruces exóticos, estoy hablando del euro dólar y estoy hablando del peso dólar, que tienen volúmenes de negociación elevados. Si buscamos ese diferencial en euro peso, la diferencia es abismal. Y si ya nos vamos a monedas más pequeñas, ya ni os cuento. Por eso es tan importante, tan necesario que haya especuladores. Es tan necesario que haya piscinas de liquidez. Y es tan necesario que se generen los mecanismos de creación de mercado automatizados que nos permitan tener esa eficiencia. Y ya hay muchos mecanismos automatizados. El tema es que no es lo mismo correr en una pista de hielo que correr en una pista con un montón de baches. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.